En 1998, un libro cambió mi vida para siempre. Tenía yo entonces 15 años y creía, como la mayoría de las personas, que en el terreno del amor y de la seducción pareciera que hay mucho para aprender, pero no hay nadie que te pueda enseñar al respecto. Estás vos solo con tu intuición y con tus ganas de que suceda algo. Entre mi grupo de amigos veía dos tipos de hombres. Aquellos que tenían una facilidad que parecía natural, innata para conquistar mujeres, lo hacían sin mucho esfuerzo. Y los otros, aquellos cuyo interés por seducir a una mujer parecía ser directamente proporcional a su incapacidad para lograr algo con ellas, y a quien además nadie iba a poder ayudar, porque yo creía justamente que nadie te puede enseñar a seducir. Bueno, eso es lo que yo pensaba hasta mis 15 años, cuando un libro cambió mi vida para siempre. El libro se llamaba ¿Cómo hacer que cualquiera se enamore de usted? Mentira, porque lo leí en portugués. Aquí está, esta es la edición original. ¿Cómo fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? Aunque me presentaron como argentino, soy brasileño en realidad, y aunque no se note. Como habrán visto, Leigh Lowndes es una mujer, era la autora de este libro, y seguramente hubo muchos motivos que la llevaron a ella a escribirlo, pero principalmente dos. Ella veía como a su grupo de amigas, un grupo de mujeres muy bellas, los hombres que a primera vista le resultaban interesantes, o no se acercaban, o se acercaban pero de formas poco atractivas, poco interesantes y en el peor de los casos hasta de una forma agresiva. El 50% de los hombres del mundo se declaran tímidos y dicen que les gustaría aprender a seducir mejor. O sea, la mitad de los hombres que estamos aquí nos da miedo hablar con la mitad de las mujeres que nos resultan atractivas. La peor parte igual se la llevan las mujeres, porque el 70% de las mujeres declaran haberse sentido acosadas al menos una vez en la vida por un hombre. Leigh la escribió entonces con la idea de acortar esta brecha, esta distancia que muchas veces existe entre hombres y mujeres, y ya la intención me parecía más que positiva. Cada capítulo de su libro describía los resultados de alguna investigación científica y de ellos extraía un tip, un consejo que daba. El capítulo que más recuerdo describía el siguiente experimento. A 100 mujeres las hacían cruzar un puente firme de cemento. Otras 100 mujeres tenían que cruzar un puente tambaleante y movedizo que les generaba miedo y les hacía subir los índices de adrenalina. Al final del puente, a las 200 mujeres las recibía el mismo hombre. Les hacía alguna pregunta relativa al cruce. Lo interesante es que luego a todas esas mujeres las indagaban para saber cuán atractivo les había resultado ese hombre. Era el mismo hombre para las 200 mujeres, las del puente firme, las del puente colgante. El resultado fue que las mujeres que atravesaron el puente colgante y movedizo encontraron a este hombre mucho más atractivo que las mujeres que cruzaron el puente firme. Es decir, la experiencia adrenalínica hizo que este hombre resulte más atractivo a los ojos de estas mujeres. La conclusión o tip que sacaba Leigh Lowndes y que sugería era que si uno quiere aumentar las chances de cautivar a una persona, bueno, puede ser interesante que atraviesen juntos una experiencia adrenalínica. Proponía que la invites a ver una película de terror al cine o que se lancen juntos en paracaídas, por ejemplo. Como había unos 100 tips más, siempre relacionados con alguna investigación científica, y la autora te daba un consejo sobre cómo hablar, cómo moverte, cómo invitarle a una cita. Abarcaba todos los aspectos de la seducción. Hace poco me contaron la historia de un hombre que, siguiendo los consejos de Leigh Lowndes, invitó a una mujer a tirarse en paracaídas porque la quería enamorar. Y la mujer se enamoró, pero del instructor de paracaidismo. Puede fallar, no es una ciencia exacta. Sin embargo, siendo yo un adolescente, tenía 15 años, seguí los consejos de Leigh Lowndes como si fueran mandamientos directamente. Su libro era mi Biblia. Y aprendí muchísimo de ella y de muchos autores más que empecé a leer después. Probablemente la primer gran lección que tuve fue darme cuenta que seducir se trata mucho más de ofrecer algo a los demás que de esperar recibir algo de ellos. Erich Fromm comienza su libro El arte de amar señalando que para la mayoría de las personas el problema del amor consiste fundamentalmente en conseguir ser amado y pocos se preocupan en poder amar.
Y él dice, bueno, esto es un problema, porque el amor por lo único que puede cambiarse es por amor. No tiene otra moneda de cambio. Como alguna vez dijo Lord Byron, el amor es lo único que hay que ganarse en la vida. Todo lo demás se puede conseguir robando. Y bueno, parece bastante cierto. Sin embargo, el libro de Lael no transformó mi vida porque me dio tips de seducción. Eso también me cambió, aprendí muchísimo, me transformó. Pero lo más interesante es que fue el libro con el que aprendí que todo puede ser abordado científicamente y que casi no hay ámbito de nuestras vidas en que no podamos mejorar. Yo estaba transformando ese aspecto de mi vida que siempre me habían dicho que era algo que o tenías o no tenías. Y si yo podía hacerlo, suponía que lo podía hacer cualquier otra persona. Cuando descubrí que la seducción se podía abordar científicamente, la verdad que empecé a leer más de lo que leía hasta el momento. Empecé a tratar de adquirir todo estudio científico que pudiese, que llegase a mis manos, leerlo. Y así estuve durante los últimos 20 años de mi vida. Estudiando seducción primero por curiosidad personal. Luego eso, con el tiempo, se fue transformando en un hábito, en un hobby, diría que en una pasión. Y por último, en una profesión. Porque en parte por esta idea de que todo puede ser abordado científicamente y de que casi no hay ámbito de nuestras vidas en que no podamos mejorar, en 2008, junto a mi hermano, el neurocientífico Andrés Riesnik, y un tercer socio, Mike Tabachek, fundamos una escuela que estudia y enseña los principios de la seducción. Dictamos seminarios para hombres en diferentes ciudades del mundo, incluida esta, y ya llevo 10 años de mi vida divulgando conocimientos sobre seducción. Comencé a ver a otros hombres transformando sus vidas, que yo veía que mejoraban en la seducción y era lo que naturalmente uno esperaba, porque a mí me había pasado. En 2011, un psicólogo alemán, Andreas Baranowski, hizo un estudio científico, su tesis era la ciencia de la seducción, y midió las habilidades de seducción de hombres y mujeres antes y después de estudiar los principios de la seducción. El resultado fue que quienes estudiaron los principios de la seducción duplicaron y hasta cuadruplicaron su tasa de éxito a la hora de la conquista amorosa. Pero como les decía, eso es algo que yo suponía que iba a suceder. Lo que me llamó la atención cuando comencé a divulgar conocimientos sobre seducción fue que los hombres que aprendían los principios de la seducción reportaban, sí, una mejora en su capacidad de seducir, pero en general reportaban un cambio positivo más general en sus vidas. Esto en el estudio de Baranowski también está. Todas las personas que aprendían los principios de la seducción en general se sentían más satisfechas con su vida. Y comencé a preguntarme por qué, porque solo estaban estudiando seducción y ellos reportaban mejoras en el trabajo, en los vínculos familiares, encontraban pasiones nuevas o retomaban pasiones que habían abandonado. La respuesta a esta pregunta llegó de la mano de un diálogo con uno de mis primeros clientes. Vamos a llamarlo Pedro. Pedro, en la primera clase, se me acercó y me dijo, Martín, yo estoy obsesionado con Florencia. La quiero seducir a ella y si vos me garantizás resultados, el día que la seduzca me puedo morir tranquilo. Esas fueron sus palabras. Entre los hombres es bastante común esa expresión. El día que seduzca tal, me puedo morir tranquilo. Así que no le di mayor importancia. Pero a los 2 meses reapareció Pedro. Me dice, Martín, tengo que decirte que seduja a Florencia. Muchas gracias. Bueno, de nada. Pero ¿sabés qué es lo más importante? No, que no me quiero morir, me dijo. Hay un montón de cosas que quiero hacer, cuestiones que había dejado de lado, que había postergado por esta obsesión con Florencia. Ese día yo entendí que estudiar los principios de la seducción no es solamente informarse sobre algo divertido, pero que es banal o que es prescindible, sino que se trata de aprender a satisfacer una necesidad básica. Permítanme explicarme. En 1943, Abraham Maslow, psicólogo, publicó un libro llamado Una teoría sobre la motivación humana. Probablemente muchos estén familiarizados con la pirámide de Maslow. Según su teoría, las necesidades humanas básicas son pocas. Respirar, alimentarse, el descanso, la homeostasis y el sexo. Conforme a su teoría, a la cual adhiero, a medida que los seres humanos satisfacemos las necesidades más básicas, empezamos a desarrollar deseos y anhelos más elevados. La autorrealización, el reconocimiento, el altruismo, la solidaridad. Es evidente que alguien que no tiene satisfecho a su necesidad básica de alimentarse va a tener una especie de obsesión, como me había dicho Pedro, yo diría más bien un impulso por satisfacer esa necesidad básica.
En realidad, permítanme aclarar algo. Cuando preparaba la conferencia me di cuenta que Maslow hubo una necesidad básica que no supo ver, que todos tenemos hoy en día, así que me tomé el atrevimiento de agregarla al gráfico. Aquí está. Volviendo a 1943, decía que es evidente que alguien que no tiene satisfecha una necesidad básica va a tener toda su energía puesta al servicio de satisfacerla, y eso, por supuesto, resta fuerzas para el desarrollo o realización de cualquier otro tipo de anhelo. Y yo creo que esa es una de las razones por las que quienes estudian los principios de la seducción reportan un cambio positivo más general en sus vidas, porque aprenden a satisfacer una necesidad básica como es el sexo de forma consentida, y eso les permite ascender a través de la pirámide. Fíjense que de todas las necesidades básicas que Maslow llamó fisiológicas, la única que precisa del consentimiento de otra persona para ser satisfecha es el sexo. Yo, para respirar, no necesito la ayuda de nadie. Puedo comer solo, puedo descansar solo. El sexo solo no es tan divertido, todos lo saben. Por eso yo creo y tengo la esperanza, y de alguna forma ya está pasando, que los principios de la seducción pasen a ser parte de la educación formal, que se enseñe esto. En universidades chinas ya se está enseñando los principios de la seducción a sus alumnos, y me parece que está perfecto, porque como les dije antes, es aprender a satisfacer una necesidad básica de forma consentida, y dejar eso librado al azar, bueno, trae consecuencias. Ya di los datos estadísticos de timidez o de acoso, así que me parece que es un buen camino a seguir. Pero hay además otro motivo, yo creo, por el cual las personas que estudian seducción se sienten más satisfechas consigo mismas y reportan un cambio positivo. Y es que al aprender los principios de la seducción comienzan a aplicar estos a otros ámbitos de sus vidas. Seducir es, según su definición de diccionario, sinónimo de convencer o de persuadir. Y la verdad es que hay pocas habilidades más útiles que esta. Aprendiendo los principios de la seducción, descubrimos errores típicos en la comunicación entre seres humanos. Aprendemos a relacionarnos mejor en todo tipo de grupo, de equipos de trabajo. Por ejemplo, un error típico que cometemos los hombres, sobre todo los hombres, a la hora de seducir, suele ser comenzar por el final, comenzar expresando lo que queremos. Queremos que nos dé una cita a solas con ella, en general algo más, y comenzamos expresando eso. Y bueno, la verdad es que esto puede funcionar si la otra persona ya está atraída hacia uno, pero como estrategia de persuasión es pésima. Y esto aplica a muchos ámbitos de la vida. Si yo quiero seducir a Florencia o a José, antes que expresar lo que yo quiero, quizás me conviene pensar qué tengo yo para ofrecer. No tiene que ser algo material, pueden ser emociones, aventuras, lanzarse paracaídas, divertirse por algo. A todas las mujeres les gusta tanto el sentido del humor. Si yo quiero conseguir una beca para mi fundación, una donación para mi fundación, un trabajo, bueno, me conviene pensar primero qué es lo que yo puedo ofrecer. Esto que parece tan evidente que hay que dar para recibir, es algo que solemos pasar por alto, en muchos ámbitos. Ya lo dije, los hombres en la seducción, pero hace poco vi en Buenos Aires una campaña política de una candidata que seguramente haya contratado asesores para delinear su eslogan de campaña, y su eslogan principal era «Ayúdeme a entrar al Congreso». Es un ejemplo perfecto de comenzar por el final, ¿no? Comienza pidiendo algo. ¿Por qué la deberíamos ayudar? ¿Qué nos va a dar? Por supuesto que le fue mal, la votaron quienes ya estaban atraídos por ella o por sus ideas, si es que las tenía, porque es imposible convencer a nadie o persuadir a nadie con ese eslogan. Nuestra capacidad de dar está intrínsecamente relacionada con nuestro desarrollo personal, nuestra realización como seres humanos. Una vez satisfechas esas necesidades básicas, obviamente, nuestra realización como seres humanos no pasa tanto por lo que podamos obtener del mundo, sino por lo que seamos capaces de dar. Si yo tuviera que definir qué significa aprender a seducir, diría que se trata de aprender a dar lo mejor de uno mismo siempre, y en la medida en que seamos nuestra mejor versión siempre, cosas buenas nos van a suceder.
Ampliar nuestra capacidad de dar nos hace ser mejores personas, más compasivas, menos egoístas, más seductores también. Además, en el terreno del amor, realmente no nos queda otra opción, porque como alguna vez dijo Erich Fromm, para ser amado hay que aprender a amar. A mí un libro hace 20 años me enseñó que podemos aprender de todo. Estoy convencido que preocuparnos por dar cada día lo mejor de nosotros mismos, por conocernos cada día un poco más, nos hace más libres, más humanos y podemos hacer del mundo un lugar mejor. Muchas gracias.